¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos con mucho gusto para usted en el Colegio de la Frontera Norte, desde su sede en Tijuana, Baja California, aquí frente al mar. Mi nombre es Sergio Cermeño, qué bueno que nos acompañan. El mercado laboral en la era global que nos ha tocado vivir se ha modificado sustancialmente. Desde la academia este tema se ha estudiado ampliamente, no solo en México, sino en todo el mundo. Es un tema complejo con una cantidad de variables muy importantes. El día de hoy vamos a conversar sobre ello desde la mirada de uno de los empleos emergentes que van muy de la mano de la tecnología y de lo que desde los años 60 y principios de los 70 el filósofo canadiense llamado Marshall McLuhan, conocido en el mundo de la comunicación también, le denominó la aldea global. Me refiero a los call centers. Para eso me acompañan el doctor Alfredo Walde, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, autor de varios libros sobre este tema, pero entre ellos menciono uno que es La precariedad laboral de México, dimensiones, dinámicas y significados, editado por el COLEF en coautoría con la doctora Rocío Guadarrama y la doctora Silvia López, que se encuentra agotado en impreso, pero ya está disponible en electrónico, y le doy la bienvenida. Alfredo, bienvenido a Diálogos. Muchas gracias, Sergio. También me da muchísimo gusto recibir acá en el Colegio de la Frontera Norte, pues, a un comunicador, a una gente que tiene muchos años en la cuestión de la comunicación, pero ahora trabajando en una empresa muy importante. Él es Héctor Javier González Delgado, tiene estudios de licenciatura y pronto terminará una maestría en gestión ejecutiva internacional con especialidad en finanzas y negocios en la Universidad Iberoamericana. Es comunicador, periodista durante muchos años en el Semanario Z y en Síntesis Comunicación. Lo recordamos haciendo un programa que se llamaba Punto y Aparte, un programa en domingo en la noche que era, bueno, tenía un contenido diverso, político, cultural. Y bueno, conductor del noticiero Síntesis por cerca de 18 años. Actualmente es director de ventas y mercadotecnia de la empresa Telvista. Héctor Javier, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Pues Héctor Javier, doctor Walde, empecemos esta conversación con un poco de historia. ¿Cómo es que surgen los call centers? ¿Cómo es que llegan a México? ¿Cómo es que se convierten en una fuente de empleo emergente para la sociedad en la que vivimos, sobre todo en la frontera? Bueno, ha sido una evolución muy interesante. La parte de México comenzó a principios de los 90 con el llamado telemarketing, es decir, las llamadas de salida para vender algún tipo de producto. Y esto fue evolucionando ya a otro tipo de nivel, por ejemplo, la parte del soporte técnico. Estados Unidos tenía un mercado muy importante, ahí fue donde comenzaron los call centers, pero poco a poco fueron migrando hacia otros países buscando básicamente mano de obra barata. Emigraron a la India, emigraron a Filipinas y después voltearon a ver a México, donde fueron poco a poco penetrando el mercado. Este crecimiento se afianzó ahí alrededor del año 2000 y desde entonces ha tenido un despegue muy importante con crecimientos anuales entre el 5 y el 7%. México es, quitando a Brasil, que por el tamaño de su mercado, pues es el mercado más grande de call centers por la cantidad de habitantes que tiene ahí. Fuera de Brasil, México es el país número 1 en contact centers a nivel Latinoamérica. Hay alrededor de 280 empresas que se dedican a esto, que le llaman outsourcing, pero hay alrededor de 250,000 empresas in-house, que le llaman, es decir, que están dentro de las compañías haciendo labores de un contact center, pero no de temas comerciales, sino para dar servicio a las propias empresas. Hay alrededor de, entre los in-house y los outsourcing, alrededor de 650,000 personas que se dedican en México al tema de call center. La evolución ha sido muy importante y a la vez creo que tiene que ver con el tema de la capacitación que ofrecen a muchos de los que trabajamos en los contact centers. Creo que ha sido el primer gancho y aparte que los salarios son buenos en relación con otro tipo de industria, sin personalizar en este momento, y creo que eso hace
muy eficiente la forma en que ha evolucionado la industria en México. Pero digamos que en un resumen o en síntesis, este crecimiento ha sido importante, ha sido sostenido, y sobre todo porque es una industria muy noble. Tenemos malas famas de que son los que hablan a las 4 de la mañana para cobrar, no lo hace Telvisa, lo aclaro, por temas de tarjetas de crédito, pero quitando ese tema del telemercadeo o de cobranza, es una fuente de trabajo muy interesante, sobre todo para los estudiantes, que les permite estar siempre a la vanguardia en cuanto al tema de conocimiento, y generalmente el doctor tendrá otra opinión más fundamentada, pero al final estamos compitiendo con otros mercados. Es decir, hay operación en México, pero también esas empresas tienen operación en Filipinas, en la India, en Argentina, en España, en Francia, y están midiendo todo el tiempo a los contact centers mexicanos con otros contact centers en otras partes del mundo. De manera que una persona que tiene una ADM está respondiendo a través de la llamada, de un chat, de otro tipo de colaboración, está compitiendo a nivel mundial, es decir, entra al mercado de la globalización. Doctor, ¿por qué en el Colegio de la Frontera Norte se estudia el call center? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿A qué obedece? Bien, bueno, nosotros entramos al tema del call center a través de un proyecto que estudiaba 3 ocupaciones diferentes. Escogimos call center porque es una ocupación relativamente nueva, como acaban de explicar Héctor, Javier, y porque encierra una especie de paradoja o de contraste, que es que por un lado es considerada como una industria de nueva tecnología, ¿no? Pero al mismo tiempo a nivel internacional se dice que las condiciones de empleo son variables, pero no siempre son tan positivas, y además emplean generalmente un método de trabajo que viene de la industria, que es el método basado en la estandarización, es decir, hay un número de llamadas básicas para cada operador, y son operaciones sujetas, digamos, a un guión, a un script, que hace que el operador tenga que sujetarse, digamos, a ese guión que en ocasiones es rígido. Pero quiero advertir también que una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que hay cierta heterogeneidad dentro del mercado. Es decir, hay heterogeneidad en las empresas, no es lo mismo ciertos call centers más organizados, mejor organizados, con mejores métodos, con mejores condiciones ergonómicas, ¿no? Sillas, etcétera, que otros que son un poco casi rústicos, empresas informales, ¿no? Prácticamente. Entonces sí creo que sí hay que diferenciar. Entonces, ¿qué nos interesaba ver hasta qué punto estos métodos organizativos relativamente rígidos son o no contradictorios con la necesidad de servir a un cliente que individualmente es diferente, o sea, tiene necesidades diferentes. Y creo que ahí está un poco el nudo, digamos, el tema importante, aparte de efectivamente que si son buenos o malos empleos y cómo se mide esto, y la cuestión un poco también de la importancia, digamos, en términos de creación de empleo. Las cifras que yo tengo son muy similares y provienen sobre todo del Instituto Mexicano de Telemarketing, porque no hay cifras de INEGI, porque no hace este tipo de mediciones, pero también hay que decir que muchos de los estudios se centran en los centros de subcontratación. Prácticamente yo no conozco al menos estudios sobre los centros in-house, que son los centros internos a las empresas, que a nivel internacional se ha demostrado que tienen mejores condiciones de trabajo, en líneas generales, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, cuando regresemos vamos a ir a un breve corte. Cuando regresemos vamos a platicar un poco de por qué es exitoso este tipo de empleo y también cómo y qué es lo que se ha encontrado desde la academia en términos de información dura, digamos, para ubicar a los call centers dentro del mercado del trabajo global. En un momento regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de los call centers como uno de los empleos que se ha venido desarrollando, que se ha venido colocando en el mercado laboral con una serie de características pues, que han llamado la atención de la academia
y que nos dan un perfil de lo que está sucediendo en lo que ahora llamamos la aldea global. Alfredo, ¿cómo comenzaron? En Estados Unidos nos comentaban, pero ¿quiénes eran las personas que fueron las primeras empleadas en los call centers? Sí, bueno, pues lo que cuentan ahora sí que los historiadores, ¿no?, de los call centers o centros de llamadas, es que a ciertas compañías, como por ejemplo compañías que vendían, compañías aéreas, ¿no?, para vender boletos de avión, empezaron a contratar mujeres en áreas rurales, o sea, en los greenfields, etcétera, de Estados Unidos, con estas operaciones relativamente simples. Quienes han rastreado esto en México señalan que Ticketmaster fue en el Distrito Federal quizá la empresa pionera para vender boletos para espectáculos, y también fue de los primeros servicios un call center público, que era Locatel, ¿no?, que es para buscar personas desaparecidas, ¿no? De aquellos tiempos, digamos, heroicos, ¿no?, de los call centers, se ha pasado, digamos, a una expansión internacional, a una mayor complejidad de las empresas y tecnologías también más variadas. Ya no solo son teléfono más computadoras, sino también hay lo que llaman multicanal, que es, ¿no?, uso de Internet y otras tecnologías, digamos, más complejas que todavía no son mayoritarias, pero que son como la vanguardia tecnológica de este sector, por decirlo así, ¿no? Héctor, Javier, ¿por qué son exitosos los call centers? ¿Qué tienen? ¿Qué ofrecen? Yo creo que el tema en particular para un sector que podría ser estudiantil son los tiempos con los que pueden trabajar y les permiten estudiar al mismo tiempo. Son salarios competitivos comparados con otras industrias. Creo que ese es el punto número uno. El punto número dos es la capacitación permanente que en contact centers serios reciben los agentes, los supervisores, el mismo staff administrativo. Como el mundo está evolucionando, como el tema de nuestros clientes es constante evolución, los agentes tienen que estar permanentemente capacitados. Los capacitan en temas de Excel, en temas de servicio al cliente, en temas de soporte técnico, en tema de manejo de frustraciones, de estrés, de manera que siempre están recibiendo información que si lo comparas o lo compaginas con, en el caso de estudiantes, lo que están recibiendo en la universidad, eso les ayuda muchísimo a abrirse paso después en otras industrias. Es decir, no todo el mundo se va a quedar a trabajar en los contact centers. Tenemos casos de éxito, te puedo decir que el 90% de los puestos directivos de la compañía donde trabajo empezaron como agentes de contact center. Hicieron una carrera y ahora tienen puestos de dirección. Pero la mayoría no, la mayoría va a trabajar por 1, 2 años, 3 años, termina su carrera y se va a su carrera. Pero tiene un soporte muy importante que yo creo que la mayoría de los call centers se otorgan, que es el tema de la capacitación y el enfrentar todos los días un reto que es contestar una cantidad de llamadas, a veces con clientes frustrados, enojados, molestos, y si pueden lidiar con eso, dominar eso, en ocasiones en otras industrias ya es un poco más fácil poder soportar algunas cosas, ¿no? Entonces creo que es una combinación del sueldo, es una combinación de los horarios y es una combinación que se cierra con el tema de la capacitación. ¿Qué fue lo que encontraron en la investigación que hicieron? Bueno, también aquí encontramos con el tema de los ingresos, pues también una heterogeneidad bastante notable. Es decir, no es lo mismo trabajar en un call center formal, organizado, bilingüe, ¿no?, ser un operador bilingüe, donde actualmente puedes alcanzar 10, 12 mil pesos mensuales aproximadamente, que ser un operador que acaba de entrar, digamos, en un call center menos formal, peor organizado, peor pagado, etcétera, donde hace 4 o 5 años podía haber personas que ganaban únicamente 3.000, 3.500 pesos, ¿no?, en algunos de estos, ¿no? Entonces también aquí hay una cierta heterogeneidad. El otro asunto es que el ingreso del call center está muy condicionado por lo que llaman el bono. El bono puede ser 20 hasta 25% del ingreso total, y el bono está sujeto a que uno cumpla con las métricas cuantitativas, número de llamadas, y métricas cualitativas, que es si las llamadas reúnen la calidad suficiente como para ser catalogadas como válidas.
Y en esa parte sí encontramos una cierta fuente de tensión, porque los operadores a veces no están de acuerdo con la interpretación que los supervisores hacen de la calidad. Entonces, las métricas, digamos, son un factor muy importante. El bono es un factor muy importante, porque afecta al ingreso, a la organización del trabajo y a la valoración del trabajador o trabajadora acerca de ese empleo, ¿no? Héctor Javier, a propósito de lo que dice Alfredo, en la empresa donde tú trabajas, ¿hay un énfasis en la contratación de mujeres que hombres? ¿Es algo que no está en la balanza? ¿Cómo funciona eso? Y ya lo mencionaste también, es decir, si son estudiantes estarán 1 o 2 años, pero si llega gente de más edad, ya profesionista, ¿también es captada por ustedes? ¿Cómo funciona? Sí, es correcto. Hay un estigma en el sentido de que los call centers es igual a jóvenes, y no es así. Esto ha cambiado mucho. En el caso nuestro hay personas mayores de 40, 50, más de 60 años o incluso de 70 que están trabajando con nosotros. Digamos que es un mito, ¿no? Hay una buena combinación, no distinguimos entre hombres y mujeres, ese no es un tema en el caso de Telvista, pero sí hay una importante afluencia de personas de más de 40 años trabajando con nosotros. Comentaba con el doctor hace un momento, fuera del aire, que muchas de esas personas generan lealtad por quedarse con la empresa, claro. Rotan menos, naturalmente, porque se sienten... Algunos tienen temas con la computadora o detalles de la tecnología, pero nosotros vamos con ellos de la mano ayudándolos, apoyándolos para que puedan superar esos retos. Es interesante, es muy interesante porque en México el bono poblacional estamos agotándolo y ese es un dato importante. Entonces, pues es interesante que empresas de este tipo que ofrecen este tipo de trabajo sea una opción también para gente de un poco más de experiencia acumulada, podamos decir. Pero vamos a regresar ya hacia nuestro último bloque. Les pediré a nuestros invitados un poco hacia dónde creen ellos que va a caminar este mundo laboral, esta parte del mundo laboral, y cómo es que los call centers van a evolucionar. Regresamos en un momento. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de los call centers y su impacto en el mercado laboral. Héctor Javier, hay una parte en las empresas y en particular en la empresa que tú trabajas, Telvista, social. Y como tú sabes, en el COLEF uno de los temas pioneros de investigación en este centro de investigación es la migración. El tema de los deportados bilingües, ¿cómo son recibidos en tu empresa? ¿Cuál es este trato que se les da, la apertura y lo que les ofrece? Pues siempre son bienvenidos. Es muy importante señalar esta parte. En los últimos años, el doctor conoce mucho más que tú y yo juntos sobre el tema de migración. Por supuesto. Es un fenómeno regional, toda la frontera norte que ustedes estudian todo el tiempo, pero creímos que ahí había una importante fuente de potenciales agentes para trabajar con nosotros. Firmamos un convenio con el Consejo Estatal de Migración que preside el licenciado Carlos Mora, muy conocido también aquí en el COLEF, y empezamos a reclutar personal que era deportado de Estados Unidos. Vienen la mayoría con temas psicológicos muy fuertes, la mayoría se quiere regresar, pero al final encontramos una fórmula en la que lo pudimos apoyar, primero en contacto con las casas de migrante que los hospedan y luego ofreciéndoles también nosotros alimentos mientras están capacitando y también asesoría médica y psicológica, que es muy importante. Se fue gestionando este programa hace un par de años, ha sido muy exitoso, hemos contratado a mucha gente y le hemos quitado en muchos casos el estigma de que el migrante es un delincuente o está metido en drogas. No es así, no debemos de generalizar. Tenemos casos muy exitosos de migrantes que están trabajando con nosotros, que siguen con nosotros y se siguen integrando a este programa. Es un programa, repitiendo un poquito, integral, en donde los apoyamos desde el punto de vista laboral, legal, a veces para que consigan actas de nacimiento porque vienen sin identificación, el tema de poder apoyarlos en los alimentos y naturalmente en la capacitación.
Este año Televisa ganó un premio nacional que otorga el IMT, que es el instituto que se dedica básicamente a coordinar los esfuerzos de todos los call centers en México en responsabilidad social. Fuimos el número 1, ganamos el primer lugar gracias a este programa. Y creo que algunos otros contact centers lo hacen a nivel nacional ofreciendo trabajos, pero la parte de Televisa es un poquito más integral porque involucramos, insisto, la parte psicológica, la parte laboral, la parte legal y la parte médica y social. Por supuesto, la parte humana fundamental, ¿no? Que resolviéndola de alguna manera hay la posibilidad de que las personas puedan integrarse. Doctor, este tema de la migración, visto desde la academia, en particular lo que hace un tipo de empleo como es en los call centers, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, efectivamente, en general los deportados vienen con un trauma psicológico fuerte y cuando esto empezó a ser masivo hace 7, 8 años, pues en realidad en las ciudades fronterizas no había una institucionalidad que pudiera apoyarlos en necesidades básicas, ¿no? Desde actas de nacimiento hasta una primera atención, un lugar donde bañarse, bueno, en fin, cosas muy, muy básicas que no había. Poco a poco se ha ido organizando esto, todavía hay, creo yo, carencias, pero en todo caso los call centers han sido en la práctica, digamos, uno de esos nichos de empleo donde efectivamente tienen pues un empleo formal, con prestaciones, etcétera, siendo bilingüe, como dije antes, pues un ingreso mayor, y se compara positivamente con otros sectores, como por ejemplo hemos encontrado cargadores en el mercado de abastos, ¿no? Gente que tiene sus pequeños negocios, que en ocasiones no les va tan mal, pero sí hay bastante incertidumbre. Por ejemplo, gente que tiene negocios de tatuajes, y otros muchos. Es decir, también aquí nuevamente hay distintas opciones. Generalmente los primeros meses son muy complicados, muy duros, muy terribles, diría yo, en ciertos casos, pero con el tiempo, digamos, como que se van situando en un mercado de trabajo como el de las ciudades fronterizas y el de México en general, donde todavía la informalidad es muy alta, los empleos precarios son muchos, etc. Es decir, no llegan a un contexto muy positivo. Afortunadamente, en la frontera, en los últimos 2 o 3 años, ha habido una cierta recuperación del empleo, ¿no? Pero esto está sujeto a coyunturas específicas. Por supuesto. Héctor Javier, ya un poco hacia el final de nuestro programa, hay una situación de mucha gente desempleada, profesionistas que quedan sin trabajo. En este sentido, ¿cuál es la evolución que esperan tener ustedes como empresa? Obviamente, pues deberán de tener más clientes para poder ofrecer más empleo. ¿Cómo lo visualizas hacia un mediano plazo? Hay una evolución importante en industrias, por ejemplo, la farmacéutica, la médica, en donde ocupamos médicos, ocupamos psicólogos, por ejemplo. La industria médica es la que está evolucionando a mayor velocidad en todo el mundo, por todo lo que tiene que ver con la medicina. Y hay call centers especializados para ese tipo de actividad. Nosotros atendemos uno de ellos, naturalmente no puedo decir quién es, pero bueno, ocupamos psicólogos, ocuparíamos eventualmente médicos. En temas de soporte técnico se ocupan ingenieros para atención de nivel 2 o nivel 3. O sea, cada vez se están incorporando más profesionistas por el grado de especificaciones técnicas que tienen de tener algunos call centers para dar servicios a ciertos clientes. Sectores financieros también elevados. O sea, es importante tomar en cuenta eso. Entonces, viento en popa. Así es. Qué bueno, qué bueno. Ya se nos fue el tiempo, mi estimado Alfredo, pero obviamente, bueno, digamos que la investigación en este campo, en el mundo laboral, es muy importante para explicar muchísimas cosas desde el punto de vista social. Así que, pues el COLERF seguirá haciendo ese trabajo y ya hablaremos de eso en otros programas, espero. Les agradezco mucho que hayan estado acá, Héctor Javier. Bueno, pues espero que en el futuro te volvamos a tener acá hablando de otros temas. Gracias. Alfredo, pues esta es tu casa, muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio. A usted lo esperamos en una próxima emisión, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.